Desarrollo de servicio web. Módulo 2. Tree sintaxis y elementos de lo que es el servicio web. Bueno, tenemos que lo que es el tree syntax y elementos, lo que son los elementos del servicio web. Tenemos que, por ejemplo, en la arquitectura de servicios web existen tres partes. Lo que sería el proveedor de servicios web, el que, por ejemplo, pide el servicio web, y el publicador. El proveedor de servicios envía al publicador, por ejemplo, del servicio, un fichero WSD, ¿verdad? SDL con la definición del servicio web. El que, por ejemplo, pide el servicio contacta el publicador y, además de ello, descubre quién es el proveedor, que sería lo que se denomina el protocolo WSDL, y además de ello contacta con el proveedor, con ese proveedor, a través de lo que sería un protocolo SOAP. Además de esto, el proveedor valida la petición de servicio y envía el dato estructurado en formato XML utilizando el protocolo SOAP. Además de ello, el fichero XML es validado de nuevo por el que pide el servicio utilizando el fichero XDSD. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos uso de lo que son los trees o los árboles en XML, los documentos XML forman una estructura de árbol que comienza en la raíz y se ramifica por las diferentes hojas. Bueno, entonces tendríamos, por ejemplo, si nosotros observamos lo que sería lo siguiente, tendríamos, si nosotros vamos a verificar como tal aquí nuestra estructura, vamos a ir donde está, por ejemplo, nuestro archivo de books. Tendríamos lo siguiente. Bueno, aquí tendríamos lo que sería nuestro elemento raíz, ¿verdad? Que en este caso sería la etiqueta Bookstore, que es la que estamos observando aquí. Esta sería nuestra etiqueta raíz. Además de ello, él va a tener ciertos elementos que a su vez van a ser los llamados los elementos que son los books, que en este caso son esos que tienen, además de ello, tienen unos atributos. En este caso serían las categorías de estos elementos u hojas. Además de ello, también poseen otras hojas, o serían las ramas, y estas serían como las hojas dentro de cada uno de estas ramas, que además de ello serían los elementos, como por ejemplo los elementos title, el elemento por ejemplo author, el elemento year, el elemento price. Así como también, bueno, tenemos que por ejemplo, dentro de lo que sería el elemento title, tiene por ejemplo un texto que se llama Everyday Italian, por ejemplo. También tenemos, serían en este caso los siblings, que además de ello tendrían, por ejemplo, el autor, que en este caso serían esos elementos que están concatenados con ellos mismos. Tendríamos, por ejemplo, también lo que sería el autor, el year y el price. Ellos, por ejemplo, tienen, el autor tiene, por ejemplo, un texto que se llama Giada de Laurentiis. Muy bien. También tenemos lo que sería la otra hoja. En este caso sería el año, que sería el próximo elemento interno dentro de la rama book. Tenemos lo que sería el año, que sería el year, que tiene como texto, tiene 2005. Y tendríamos la siguiente hoja, ¿verdad? Que sería price, que tendría como texto 30.00. Muy bien. Viendo lo que sería este documento que estamos observando, que sería el XML, ¿verdad? Podemos ver que además de ello, esa estructura de árbol en lo que son los documentos XML se forman como árboles de elementos. Un árbol XML, ¿verdad?, comienza con un elemento raíz, ¿verdad?, y se ramifica desde la raíz hasta los elementos secundarios. Todos los elementos pueden tener subelementos. Entonces, bueno, una estructura básica
por ejemplo, dentro de example, sería la siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, dentro de esto, esta sería la estructura de árbol de la que estoy hablando en XML. Tendríamos, por ejemplo, un root. Muy bien. Luego dentro de ese root tendríamos, por ejemplo, un child. Y dentro de ese child tendríamos, por ejemplo, un subchild. Perfecto. Y aquí contendríamos como tal la información. Perfecto. Los términos, por ejemplo, de padre, hijo y hermano se utiliza para describir las relaciones entre los elementos. Además de ello, por ejemplo, los padres tienen hijos, que en este caso el padre sería el root. También tendríamos los child, ¿verdad? Que serían eso, los padres tienen hijos. Los hermanos son hijos del mismo nivel. O sea, por ejemplo, si yo tendría aquí otro child, por ejemplo, si yo copio esto, y yo aquí tendría este otro child, estas dos etiquetas serían etiquetas hermanas. Muy bien. Además de ello, tienen padres, los hermanos son hijos del mismo nivel, que serían hermanos y hermanas. O sea que ese sería, por ejemplo, esta etiqueta que estamos observando aquí, esta etiqueta child, sería hermana de esta otra etiqueta child. Muy bien. Ya que se encuentran en el mismo nivel. Todos los elementos pueden tener contenido de texto. Por ejemplo, en el caso de los books, por ejemplo, podría ser... por ejemplo, en el caso de la categoría niños, aquí el texto sería, por ejemplo, Harry Potter. Y también podría tener categorías. Como por ejemplo, en este caso el libro puede tener la categoría Cooking, que en este caso sería de cocina. Bueno, es importante tener también una sintaxis autodescriptiva. Bueno, XML utiliza una sintaxis muy autodescriptiva. Por ejemplo, un protocolo define la versión XML y la codificación de caracteres, que es este protocolo que estamos observando. Muy bien. El siguiente o la siguiente línea, que es la que estamos viendo aquí en este momento, ¿verdad? Sería lo que es la línea del elemento raíz del documento, que en este caso sería el bookstore. Perfecto. La siguiente línea comienza con lo que sería el elemento book, que en este caso sería, por ejemplo, book category cooking. Además de ello tiene el elemento cook, el elemento book tiene lo que serían, tienen 4 elementos secundarios, que serían los elementos de title, de author, de year y de price. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver que en la siguiente línea vamos a ver lo que es el cierre de lo que sería, pues se puede suponer que tiene la siguiente línea finalizada del elemento libro, que en este caso sería el elemento book. Ok, podemos suponer que a partir, por ejemplo, de lo que acabamos de observar, el documento XML contiene información sobre libros en una librería. Muy bien. Además de ello, también tenemos lo que son las reglas de sintaxis en XML. Bueno, las reglas de sintaxis en XML son muy simples y lógicas. Las reglas son fáciles de aprender y de usar, como las acaban de observar aquí. Los documentos XML pueden tener un elemento raíz. Además de ello, deben tener un elemento raíz. Los documentos XML deben contener un elemento raíz, ¿verdad? O root, que sea, por ejemplo, el padre de todos los elementos. Ese ejemplo lo podemos ver aquí. Aquí tenemos un elemento padre, ¿verdad? Que es lo que sería el padre, el elemento raíz, en este caso el root, es padre de todos los elementos que subyacen. Muy bien. Veamos cómo, por ejemplo, aquí en nuestro node, ¿verdad? En lo que sería el node, vamos a agregar lo que sería la versión, el versionado del XML, que sería el siguiente, XML version 1.0 encoding UTF-8. Muy bien. Tenemos lo que es el node, ¿verdad? Dentro del node también tendríamos lo que sería la siguiente información. Vamos a variarla un poco. Aquí en este caso sería, por ejemplo, to. Tendríamos un to, ¿verdad? Tendríamos un from. Tendríamos ahora colocaremos, por ejemplo, un reading.
reading. Muy bien. Dentro de este reading vamos a tener un reminder. Un reminder. Muy bien. Luego tendríamos lo que sería una etiqueta body, donde tenemos por ejemplo don't forget me this weekend. Perfecto. Y bueno, ahora bien, tenemos lo que es el protocolo XML, que es el que estamos observando aquí arriba. Muy bien, bueno, vemos que el protocolo XML es opcional. Si existe, debe aparecer primero en el documento. En este caso, estamos colocándolo en la parte superior. Los documentos XML pueden contener caracteres internacionales, como por ejemplo el negado, el AE, también caracteres noruegos, como por ejemplo los acentos. Por ejemplo, podríamos, en este caso podríamos tener lo que sería este tipo de carácter, ¿verdad? Que sería el acento, que es el que utilizamos nosotros los latinos. Existen otros ejemplos, como por ejemplo los acentos franceses. También, para por ejemplo evitar errores, debemos especificar la codificación utilizada y guardar sus archivos XML como UTF-8, que es el que incluye ese tipo de nomenclatura. Muy bien, UTF-8 es la codificación de caracteres predeterminada para documentos XML. La codificación de caracteres puede, además de ello, podemos verla en diferentes partes. Bueno, tenemos que dentro de lo que sería, por ejemplo, los charset, es un universo bastante amplio, ¿verdad? Muy bien. También tenemos que el UTF-8 también es la codificación predeterminada de lo que sería HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, que sería PHP, y SQL. Todos los elementos de XML deben tener una etiqueta de cierre. Hay que cabe destacar esta parte. Por ejemplo, en XML es ilegal omitir la etiqueta de cierre. Todos los elementos deben tener una etiqueta de cierre. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes saben que en HTML la etiqueta BR es simplemente así. Muy bien, en este caso, si por ejemplo queremos incluir la etiqueta BR, que es salto de línea, tendríamos que hacer lo siguiente, hacerlo de esta forma. Tendríamos que simplemente colocar el BR, ¿verdad? Y colocar la siguiente línea. Si nosotros, por ejemplo, vamos a copiar esto, cortar esto, vamos a colocarlo aquí, ¿verdad? Y vemos lo que sería nuestro live, ¿verdad? En este caso, el que tenemos aquí, ¿verdad? Y actualizamos. Vemos que, por ejemplo, aquí vamos a llamar al documento que en este caso sería el documento Node XML. Muy bien, Node XML. Muy bien. Aquí vieron como específicamente aparece el BR y con el respectivo cierre, que es el que vamos a colocar. Muy bien. Vamos a ver que, por ejemplo, el protocolo XML no tiene etiqueta de cierre. Esto no es un error, el protocolo no forma parte del documento XML. Vamos a ver que, por ejemplo, las etiquetas XML distinguen entre mayúsculas y minúsculas. O sea, poseen case sensitive. Las etiquetas XML distinguen entre mayúsculas y minúsculas. La etiqueta letter es diferente. Por ejemplo, vamos a colocar esto. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo escribo por ejemplo letter, ¿verdad? Esta etiqueta, por ejemplo, letra o letter, ponerlo así en minúscula, vamos a poner cualquier cosa, anything. Muy bien, esta etiqueta que ustedes ven aquí, ¿verdad? Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, pues recuerda también suscribirte. Es completamente diferente a esta otra etiqueta. Y ustedes dirán, wow, pero lo único que cambia es un carácter. Pues sí, estas etiquetas son diferentes, son distintas.
Si nosotros, por ejemplo, actualizamos aquí, vemos cómo aparecen y son diferentes etiquetas. Porque, como ustedes saben, lo que sería XML posee case sensitive. Muy bien. Además de ello, las etiquetas de apertura y cierre deben escribirse con el mismo caso, o sea, con la misma tipografía. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo una letter, una etiqueta letter, yo no puedo cerrar la etiqueta letter en minúscula, en lowercase, y finalizarla en lo que sería Pascal case. Yo no podría hacer esto, porque automáticamente me va a generar un error. Esto me va a generar un error, porque letter no es igual a letter con letra mayúscula. Hay que estar atentos con relación a ello. Muy bien, vamos a ver que las etiquetas de apertura y cierre se denominan a menudo etiquetas de inicio y etiquetas de finalización. Por ejemplo, vamos a utilizar, se usan ustedes utilizan realmente lo que quieran, lo que realmente prefieras. Pero bueno, eso es exactamente lo mismo. Tenemos que, por ejemplo, los elementos XML deben estar correctamente anidados. Hay que estar atentos con relación a ello. En HTML es posible, ¿verdad?, que, por ejemplo, veamos, por ejemplo, elementos anidados incorrectamente. Muy bien. Por ejemplo, en HTML podríamos ver, vamos a crear un index.html, lo que pasa es que esto nos va a generar un cierto inconveniente. Vamos a ponerle, por ejemplo, example guión bajo html. Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo podría, por ejemplo, vamos a poner lo que es la documentación de HTML, sería el doctype. En este caso, vamos a colocarle simplemente HTML 2.5. Muy bien, esta sería la estructura. Muy bien. Aquí como tal, yo ¿qué haría? ¿Qué colocaría? Simplemente podríamos colocar una etiqueta mal indentada. Por ejemplo, una ejemplo B, ¿verdad?, que a su vez tiene una etiqueta I, pero que en lugar de tener esto, vamos a poner, decir que, por ejemplo, this text is bold and italic. Muy bien, aquí, por ejemplo, aquí lo que dice es que este texto está en negritas y en cursiva. Control X, Control V. Aquí, como ustedes pueden observar, si nosotros vemos este documento HTML, vamos a nuestra raíz, aquí abrimos el documento HTML, vemos como el texto efectivamente se puede utilizar de esta forma. O sea, podemos tener lo que sería mal indentado y no habría problema, ¿verdad? Pero en nuestro caso, si nosotros queremos hacer esto en lo que sería XML, nos va a ocurrir un error. Por ejemplo, si nosotros copiamos esta etiqueta, copiar, miren que aquí, por ejemplo, no nos va a dar ningún error. Pero si, por ejemplo, vamos aquí a Node y nosotros pegamos aquí, vemos cómo automáticamente sí nos genera un error. De hecho, si nosotros ejecutamos este archivo, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo aquí específicamente. Vemos cómo nos aparece el error que les acabo de comentar. Esta página contiene el siguiente error. Miren cómo cambia. Entonces, bueno, dice que, por ejemplo, el error en la línea 8 de la columna 41 tiene una finalización, ¿verdad?, perdida. O sea, no se tiene, por ejemplo, el I, ¿verdad?, y B. Muy bien. En este caso, si nosotros en lugar de eso corregimos esto, ok, control Y, corregimos esta posición, control X, control V, vamos a observar cómo automáticamente desaparece el error y además de ello nos aparece el documento de XML como debe aparecer.
Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, hay que estar muy atento con relación al cierre de las etiquetas. Bueno, en este ejemplo, ¿verdad?, que acabamos de ver, por ejemplo, de anidar correctamente, simplemente significa que dado que el elemento I se abre dentro del elemento B, debe cerrarse dentro del elemento B. Hay que estar en cuenta con relación a ello. Muy bien. Perfecto. También tenemos lo que son los valores del atributo XML. Perfecto. Que además de esto, estos valores del atributo XML siempre deben estar entre comillas. Perfecto. Vamos a ver que los elementos XML pueden tener atributos en pares de nombre, valor, al igual que en HTML. En XML, los valores de los atributos siempre deben estar entrecomillados. Muy bien. En este caso, si vamos por ejemplo a Note, vamos a ver que por ejemplo, si nosotros al Note le ponemos un atributo date, vamos a entrecomillar por ejemplo el date. En este caso sería por ejemplo 12/11 de por ejemplo 2021. Perfecto. Cabe acotar que por ejemplo también tenemos lo que serían las referencias de entidad. Algunos caracteres tienen un significado especial en XML. Si por ejemplo que nosotros colocamos como por ejemplo este elemento, vamos a ver, en este elemento dentro de una etiqueta XML, vamos a ver que generará un error porque el analizador lo interpretará como el inicio de un nuevo elemento. Vamos a ver lo siguiente. Si nosotros por ejemplo queremos decir aquí dentro del node, queremos decir que por ejemplo vamos a crear una etiqueta message, perfecto, y a este message vamos a colocarle por ejemplo un salary. Vamos a decir que salary, ¿verdad?, menor que 1000. Muy bien, miren cómo nos está generando un error, y aquí estamos diciendo que el salario es menor a 1000, puede ser 1000 unidades monetarias. Muy bien, en este caso ahora aquí habría este problema. Muy bien, si nosotros vamos aquí a nuestra pantalla y actualizamos Node, miren cómo específicamente nos aparece el error que les estoy comentando, ¿verdad? Que hay por ejemplo un comienzo de etiqueta que no se ha colocado. Muy bien, hay que estar muy atentos con relación a esto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros colocar este carácter especial? Hay dos formas de hacerlo. Si nosotros vamos aquí, ¿verdad?, le damos control espacio, ¿verdad? Él aquí, miren que por ejemplo el sistema no nos da una respuesta. Aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, que comentemos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vemos aquí, si nos posamos sobre esto, Alt F8, muy bien, vemos cómo nos ocurre lo que les estoy comentando. Vamos a ver aquí una cosa. Bueno, en este caso, miren que solamente aparece el error, pero no nos da como tal una solución a ello. ¿Qué podemos hacer con relación a esto? Simplemente lo más sensato que nosotros podemos hacer, vamos a colocar otra vez el ejemplo. Si le damos control, si le damos aquí, ¿verdad?, y luego de ello le damos a Build Problem, vemos que lo que sería, vemos lo siguiente. Aquí hay un problema, ¿verdad? El contenido del elemento contiene al menos, por ejemplo, no se ha colocado información dentro de la data. Pero nosotros no queremos crear una etiqueta, nosotros no queremos decir que sea menor a 1000. Sencillo, para evitar ese error, vamos a reemplazar este carácter, ¿verdad?, con lo que sería con una referencia de entidad, que simplemente sería un entity reference. Lo pueden conseguir también como entity reference. En este caso sería una referencia de entidad. La forma de, por ejemplo, encontrar referencias de entidad es la siguiente. Vamos a comentarlo para que lo tengan aquí también a la mano. Si por ejemplo ustedes quieren ver lo que son las entidades de referencia, existen miles de entidades de referencia, ¿verdad? Pero vamos a decir
que por ejemplo una de esas entidades de referencia, o si ustedes quieren buscar las entidades de referencia de XML, pueden por ejemplo conseguirlas de esta forma: entity reference, entity reference. Así lo pueden conseguir ustedes si por ejemplo lo buscan. Yo les voy a dar algunas de esas, pero en este caso vamos a resolver primero el problema que tenemos aquí. Para nosotros resolver este problema, sencillamente tenemos que hacer un ampersand, ¿verdad? El ampersand de lt, punto y coma. Muy bien, miren como ya automáticamente se elimina el error. Y ustedes dirán, pero wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué significa esto? Bueno, ese es, si yo actualizo aquí, miren como ahora sí nos muestra el error, ¿verdad? Con el menor que ese sería lo que sería nuestra referencia de identidad o nuestro entity reference. Muy bien, además de ello, hay que tener en cuenta, que por ejemplo tenemos que tener la siguiente información. Existen, por ejemplo, 5 referencias de entidad predefinidas en XML. ¿Cuáles son esas entidades de referencia que podemos encontrar? Bueno, serían las siguientes. Esta sería una. La siguiente sería, por ejemplo, ampersand gt, vamos a ver lo siguiente. Estas serían vamos a colocar aquí ya, para que sepamos bien cómo colocarlas. Vamos a colocar, por ejemplo, un elemento hermano aquí, donde le vamos a colocar, por ejemplo, entity reference. Muy bien. Dentro de ella vamos a colocar, por ejemplo, la etiqueta less por ejemplo less than. Muy bien. Entonces aquí sería, por ejemplo, vamos a colocarle, por ejemplo, menor que. En este caso, bueno, colocaríamos lo que sería el ampersand lt, punto y coma. Muy bien, less than. Ahora tenemos también, por ejemplo, la etiqueta greater, o greater than. Muy bien, dentro de greater than vamos a poner mayor que. En este caso, para hacer alusión al greater than, hacemos el ampersand gt, punto y coma, que hace alusión a greater than. También tendríamos la siguiente, que sería, por ejemplo, la de ampersand Muy bien, aquí vamos a poner ampersand. Muy bien, en este caso colocaremos, por ejemplo, el ampersand amp. Muy bien. También existiría la siguiente, sería la, por ejemplo, la de apóstrofe. Muy bien, apóstrofe. En este caso sería la apóstrofe que nosotros conocemos.
En este caso, para llamar al apóstrofe sería, por ejemplo, ampersand apos, punto y coma. También tendríamos lo que son las quotation mark, que serían las comillas dobles, quotation mark. Perfecto, en este caso serían comillas dobles. Ok, aquí nos faltó mayor. Comillas dobles. En este caso sería ampersand quote. Quote. Punto y coma. Muy bien, si nosotros vemos nuestro archivo XML, vemos cómo, actualizamos aquí, vemos cómo nos aparecen, en lugar de estas palabras claves extrañas, nos aparecen como tal. Miren, por ejemplo, mayor que, lo que sería el ampersand, tendremos el apóstrofe y las comillas dobles que les estoy comentando, igual que el menor que. Nos aparecen de la forma correcta al momento de nosotros escribirlo aquí en el documento. Muy bien, además de ello, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, solo lo que sería el menor que y el ampersand son estrictamente ilegales en XML, pero es un buen hábito reemplazar lo que sería el mayor que por un ampersand GT, así como por ejemplo las demás. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los comentarios en XML, la sintaxis para escribir un comentario en XML es bastante similar a la de HTML. En este caso, vamos a borrar esto que tenemos aquí. En este caso, para hacer un comentario, haríamos lo siguiente: abriríamos el menor que, el signo de exclamación, guión, guión, luego haríamos guión, guión, mayor que. Aquí podríamos colocar comentarios. Si nosotros decimos aquí, this is a comment, vemos que si nos vamos aquí a nuestra página XML, nos aparece, ¿verdad? Pero realmente es tomado como un comentario, o sea, es ignorado, y además de ello no nos da error, no nos da el error que nos podría dar en cualquier momento. Muy bien, también hay que tener en cuenta que dentro de los comentarios no se permiten los guiones en medio de un comentario. Por ejemplo, nosotros no podríamos decir this is an invalid Bueno, si valoras este contenido gratuito, no olvides donar a través del código QR de Binance. Y bueno, recuerda también suscribirte y dar comment. Esto a nosotros nos va a generar un error. Si nosotros actualizamos, vemos cómo nos genera un error y eso que está dentro del comentario. Esto no podemos hacerlo. Hay que tener en cuenta eso, hay que estar pendiente con relación a eso. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver que también en lo que es el espaciado en blanco en lo que es XML se conserva. XML no truca los espacios en blanco. Además de ello, hay que acotar que, por ejemplo, HTML sí trunca los varios espacios en blanco en un solo espacio en blanco. Si, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un HTML, ¿verdad? Aquí HTML tiene un problema, que si nosotros colocamos, por ejemplo, hola, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? O how are you? Hi, hello, how are you? Are you? ¿Verdad? Si nosotros observamos esto en nuestro, aquí se actualizamos, perfecto. Si nosotros colocamos esto, por ejemplo, en nuestro HTML, pueden ver que además del texto que estaba anteriormente, vamos a hacer un salto de línea para poder observarlo de forma correcta. Tenemos una etiqueta BR.
Además de ello, vemos como este espacio que tenemos aquí, hello, how are you, este poco de espacio, HTML nos truca ese espacio de más que acabamos de colocar. En cambio, si nosotros hacemos esto mismo dentro de lo que sería XML, control X, hello, how are you, vámonos para atrás, vemos lo que sería el archivo de Node.xml. Vemos como además de ello no nos está trucando lo que sería esos espaciados. Muy bien. Cabe acotar que XML almacena lo que sería una nueva línea como LF. Vamos a ver, lo que serían las aplicaciones de Windows almacenan una nueva línea como retorno de carro y salto de línea. Que por ejemplo sería CR más por ejemplo LF. Muy bien. En Unix y MacOS usan solamente LF. En sistemas operativos Mac antiguos usan CR. Y además de esto, XML almacena una nueva línea como LF. Vamos a ver que, por ejemplo, un XML bien formado, un documento XML o los documentos XML que se ajustan a las reglas de sintaxis anteriores que acabamos de mostrar, se denominan documentos XML bien formados. Muy bien. Cabe acotar que también tenemos lo que son los elementos en XML. Bueno, ¿qué serían para nosotros los elementos en XML? Bueno, un documento XML tiene elementos XML. ¿Qué es un elemento XML? Bueno, un elemento XML es todo desde incluida la etiqueta de inicio al elemento hasta incluida la etiqueta de finalización. Por ejemplo, en este caso, si nosotros colocamos, ¿cuál sería un elemento aquí? Perfecto, esto sería un elemento. Por ejemplo, price 29,99. Este sería nuestro elemento en XML. Muy bien, un elemento puede contener tanto texto, muy bien, como atributos, como otros elementos y una mezcla de los anteriores. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que sería nuestra etiqueta, nuestro archivo XML de books, nosotros vemos que tenemos elementos, ¿verdad?, que tienen atributos, ¿verdad? Por ejemplo, el elemento book tiene atributos, tiene un atributo, tiene otros elementos y además de ello contiene una mezcla de todos esos que acabamos de observar. Por ejemplo, el bookstore tiene una mezcla de todos ellos. Vamos a ver que, por ejemplo, lo que sería el title, el author, el year y el price, ¿verdad?, tienen un contenido de texto, porque contienen texto en ellos. Por ejemplo, tiene un everyday, Yanda, 2005, 30, ok. Muy bien. Además de esto, tiene, por ejemplo, el libro, en este caso sería el book. Tienen contenido de elementos, porque tienen elementos. Por ejemplo, esta etiqueta books tienen diferentes elementos aquí, como pueden observarlo. También cabe acotar que lo que sería libro también tiene el atributo. Por ejemplo, en este caso sería un category cooking. Muy bien. Cabe acotar que además de esto tendríamos lo que sería ese atributo que ya lo habíamos mostrado, de lo que sería la categoría. Perfecto. Además de esto tenemos lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, podemos también pasar elementos XML vacíos. Se dice que un elemento de XML, que en un elemento sin contenido está vacío. En XML podemos indicar un elemento vacío, como por ejemplo el siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar dentro de example, podríamos colocar un elemento vacío de la siguiente forma: element ok, perfecto.
además de colocar este elemento vacío de esta manera, también podríamos hacerlo de la siguiente manera. También podríamos utilizar la etiqueta de cierre automático, que sería la siguiente: element, perfecto. En este caso lo haríamos de esta forma. Ok, estas serían dos formas de, por ejemplo, llamar a nuestro elemento vacío. Muy bien, si nosotros, por ejemplo, ejecutamos este example en nuestro live server, vemos como tenemos estos dos elementos vacíos. Además de esto, miren como, por ejemplo, transforma este elemento, ¿verdad? Lo transforma a esta forma, que sería un elemento, la otra forma de decirle que el elemento es vacío. Las dos formas producen resultados idénticos en el software XML, lo que son los lectores, analizadores y navegadores. Los elementos vacíos pueden tener atributos. Nosotros a estos elementos vacíos podemos agregarle un atributo. Dentro de lo que es la nomenclatura, de las reglas de nomenclatura de XML, tenemos que los elementos XML pueden seguir diferentes reglas de nomenclatura, como por ejemplo que los nombres de los elementos distinguen mayúsculas y minúsculas. Ya se había comentado. Los nombres de los elementos deben comenzar con una letra o un guión bajo. O sea, nosotros no podemos iniciar un elemento con un número, porque esto nos va a generar un error. Si nosotros actualizamos aquí, vemos cómo nos coloca un error el archivo XML. Podemos comenzarlo con, por ejemplo, un guión bajo. Así sí se podría colocar, pero sin embargo tampoco puede contener lo que serían números. En este caso, si por ejemplo tenemos esto, tendríamos que también hacer el cierre guión bajo 2. Muy bien, en este caso ya nuestro error cesaría. Muy bien. También cabe acotar que los nombres de los elementos no pueden comenzar con las letras XML. Nosotros no podemos crear un elemento que, por ejemplo, se comience XML, ¿verdad? En este caso, bueno, que aunque no nos da error, no debemos hacerlo por el tema de que nos da va en contra de las reglas de nomenclatura. También tampoco los nombres de los elementos pueden contener letras, no pueden contener, por ejemplo, los nombres de los elementos no pueden contener letras, dígitos, guiones bajos y puntos. Los nombres de los elementos no pueden, o bueno, en este caso sí pueden, o sea, sí podemos dentro de los elementos podemos contener, por ejemplo, vamos a crear una etiqueta que contenga, por ejemplo, pueden contener letras, vamos a poner por ejemplo ABC, puede contener por ejemplo dígitos 1, 2, 3, puede contener también guiones, vamos a colocar un guión y un guión bajo. Perfecto, también puede contener lo que serían los guiones y guiones bajos, también puede contener puntos. O sea, esta sería una etiqueta que no rompe con lo que sería la terminología, lo que sería la nomenclatura de XML. Perfecto, esta podría ser una forma. Cabe acotar que los nombres de los elementos no pueden contener espacios. Si por ejemplo yo creo una etiqueta, yo no puedo decir, por ejemplo, vamos a crear la etiqueta Hello World. Hello World. Yo esta etiqueta no la puedo crear, porque el world me lo va a tomar como si fuese un atributo. O sea, no puede contener espacios en blanco. En todo caso, lo que podría es colocarle un guión bajo para concatenar esa información. Y aquí de igual forma, guión bajo, hello world. Muy bien. Entonces aquí ya automáticamente me cesaría el error que les acabo de comentar. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver que además de esto, vamos a ver que se puede utilizar cualquier nombre que no sea una palabra reservada, por ejemplo, excepto por ejemplo XML no acepta, no reserva palabras, excepto la de XML, que es una palabra ya reservada de XML. Además de esto, tenemos que dentro de lo que son las mejores
prácticas de la nomenclatura en XML, tenemos que, por ejemplo, vamos a crear nombres descriptivos, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a crear etiquetas como por ejemplo persona, ¿verdad? Como por ejemplo nombre, entre otras. Perfecto. Además de esto, vamos a crear nombres cortos y simples, como por ejemplo el siguiente. Vamos a colocar por ejemplo un book title, pero esa sería una forma correcta, pero no deberíamos colocar por ejemplo un nombre larguísimo, como por ejemplo the title of the book. Esta no es una buena práctica, o sea, esta sí sería una práctica correcta, la de la línea 12, en cambio la de la línea 13 no será una mejor práctica de nomenclatura. También tendríamos que evitar, por ejemplo, el uso, si nosotros, por ejemplo, evitar lo que es el uso del guión, o sea, evitar ese uso del guión si, por ejemplo, nombramos algo. Si, por ejemplo, queremos colocar lo que sería primer nombre, algún software puede pensar que desea restar nombre menos el primero, menos primero. En ese caso, si nosotros utilizamos esto, o primer nombre, primer guión nombre, esto nos va, o sea, no nos va a dar, en XML no nos va a dar ningún problema. Pero como nosotros vamos a realizar, XML se utiliza para lo que son los web services. Acuérdense que vamos a utilizar miles de millones con web services, podemos utilizar cualquier tipo de lenguaje de programación. ¿Qué sucede? Que hay algunos lenguajes de programación que, por ejemplo, pueden pensar que deseamos restar a primer menos nombre. Entonces hay que estar atentos con relación a ello. También vamos a evitar el uso de el punto. Si por ejemplo nombramos algo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería por ejemplo first name o primer nombre, evitar utilizar el punto, a pesar de que se puede colocar aquí en XML. Como por ejemplo XML utiliza muchos lenguajes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que si nombramos eso, algún software podría pensar que name es una propiedad del objeto first. O sea, en este caso, primer nombre, sea primer, o sea que en este caso nombre sería una propiedad de lo que sería el objeto, o sí, en este caso, por ejemplo, si nosotros decimos eso, diríamos que nombre, el software podría pensar que nombre es una propiedad del objeto first, en este caso en el objeto primero. O sea, hay que estar atento con relación a ello. También debemos utilizar los dos puntos, ¿verdad? Los dos puntos están reservados a espacios de nombre, que obviamente lo vamos a ver más adelante. No podemos, por ejemplo, colocar los puntos nombre, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, no hay problema, pero aquí, por ejemplo, no podríamos utilizar esto, porque esto nos generaría a nosotros lo que sería un error. Porque recuerden que, miren que, por ejemplo, a pesar de que se llama de la misma forma, nos da el error, ya que están reservados a nombres. Hay que estar atentos en relación a ello. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Las letras que no están en inglés, por ejemplo, lo que serían los acentos, como por ejemplo la A, por ejemplo A, por ejemplo A acentuada o diferentes, son perfectamente legales en XML,
pero hay que tener cuidado con los problemas de software. Si por ejemplo nuestro software no admite esos caracteres, hay que estar atentos con relación al uso de acentos. Porque bueno, podemos utilizar cualquier otro tipo de lenguaje para nuestro servicio web. Dentro de lo que son los estilos de nombre, bueno, tenemos que no hay estilos de nomenclatura definidos en XML, ¿verdad? Bueno, en este caso, pero por ejemplo, hay algunos que son bastante comunes. Uno de ellos, ¿verdad? Sería lo que sería lo siguiente. Tendríamos, por ejemplo, el caso de los lowercase. En este caso vamos a cambiar esto. Vamos a colocar un first name, ¿verdad? En este caso aquí tendríamos lo que sería el lowercase, ¿verdad? Podríamos también tener lo siguiente. También podríamos tener en el nombre, podríamos hacer esto, first name, aquí nos falta una R, first name. En este caso podríamos, por ejemplo, first name, aquí utilizaríamos lo que sería el nombre de estilo de uppercase, luego también tendríamos lo que sería el siguiente, que sería, por ejemplo, vamos a copiarnos esta línea, a pegarlo y solamente vamos a incluir el guión bajo. En este caso estaríamos hablando de snake